Vamos a hacer una ronda, pregunta por pregunta con cada candidatura y al final, insisto, tienen sus 2 minutos para que ustedes puedan ampliar o justificar. Este bloque lo arranca doña Sofía Guillén, candidata del Frente Amplio por San José. Doña Sofía, solamente sí o no y ya más adelante usted nos amplía. Iniciamos con estas 15 preguntas. ¿Aprobaría un proyecto que ponga impuesto a los premios de la lotería? No. ¿Aprobaría un proyecto que regule las plataformas de transporte como Uber y Didi? Perdón, ¿me repita la pregunta? Sí, doña Sofía, ¿aprobaría un proyecto que regule las plataformas de transporte como Uber y Didi? Que regule. Sí. ¿Aprobaría un proyecto para legalizar la eutanasia activa? Sí. ¿Está de acuerdo en declarar a Costa Rica como Estado laico? Sí. ¿Aprobaría la reforma constitucional para retirar la credencial a diputados que cometan faltas graves? Sí. ¿Estaría de acuerdo en aprobar la legalización de la marihuana para uso recreativo? Sí. ¿Aprobaría un proyecto que legalice el aborto libre en el país? Sí. ¿Apoyaría proyectos para cerrar o fusionar instituciones? Sí, depende. Solamente sí o no, después usted nos amplía porque el depende. ¿Aprobaría un proyecto para permitir la explotación de gas natural? No. ¿Apoyaría el proyecto para la construcción de un tren eléctrico? Sí, pero no este. ¿Aprobaría un proyecto para permitir la explotación y exploración de petróleo? No. ¿Apoyaría una reforma constitucional para limitar la reelección indefinida de magistrados? Sí. ¿Apoyaría un proyecto de ley para permitir la reelección presidencial continua? Para permitir. No. ¿Apoyaría un proyecto para unificar los regímenes de pensiones? Depende. ¿Sí o no, doña Sofía? No, ahora hablamos. Ok. ¿Apoyaría el proyecto sobre extinción de dominio? Sí. Gracias a doña Sofía Guillén del Frente Amplio. Les recuerdo sí o no y luego ustedes pueden hacer el apunte en los 2 minutos de sus respuestas. Doña Pilar Cisneros del Partido Progreso Social Democrático, también le comparto las preguntas. ¿Aprobaría un proyecto que ponga impuesto a los premios de la lotería? Sí. ¿Aprobaría un proyecto que regule las plataformas de transporte como Uber y Didi? Sí. ¿Aprobaría un proyecto para legalizar la eutanasia activa? Sí. ¿Está de acuerdo en declarar a Costa Rica como Estado laico? Sí. ¿Aprobaría la reforma constitucional para retirar la credencial a diputados que cometan faltas graves? Por supuesto que sí. ¿Estaría de acuerdo en aprobar la legalización de la marihuana para uso recreativo? Sí. ¿Aprobaría un proyecto que legalice el aborto libre en el país? No. ¿Apoyaría proyectos para cerrar o fusionar instituciones? Sí. ¿Aprobaría un proyecto para permitir la explotación de gas natural? No. ¿Apoyaría el proyecto para la construcción de un tren eléctrico? Sí, pero no este. ¿Aprobaría un proyecto para permitir la explotación y exploración de petróleo? No. ¿Apoyaría una reforma constitucional para limitar la reelección indefinida de magistrados? Para evitar. Para limitar la reelección indefinida. Por supuesto que sí. ¿Apoyaría un proyecto de ley para permitir la reelección presidencial continua? No. ¿Apoyaría un proyecto para unificar los regímenes de pensiones? Sí. ¿Apoyaría el proyecto sobre extinción de dominio? Sí. Gracias a doña Pilar Cisneros, también del Partido Progreso Social Democrático. Doña Katia Cambronero, del Partido Liberal Progresista, usted también me responde sí o no y luego nos hace sus apuntes. ¿Aprobaría un proyecto que ponga impuesto a los premios de la lotería? No. ¿Aprobaría un proyecto que regule las plataformas de transporte como Uber y Didi? Sí. ¿Aprobaría un proyecto para legalizar la eutanasia activa? Sí. ¿Está de acuerdo en declarar a Costa Rica como Estado laico? Sí. ¿Aprobaría la reforma constitucional para retirar la credencial a diputados que cometan faltas graves? Sí. ¿Estaría de acuerdo en aprobar la legalización de la marihuana para uso recreativo? Sí. ¿Aprobaría un proyecto que legalice el aborto libre en el país? Sí. ¿Apoyaría proyectos para cerrar o fusionar instituciones? Sí. ¿Aprobaría un proyecto para permitir la explotación de gas natural? No. ¿Apoyaría el proyecto para la construcción de un tren eléctrico? Sí, pero no la actual. ¿Aprobaría un proyecto para permitir la explotación y exploración de petróleo? No. ¿Apoyaría una reforma constitucional para limitar la reelección indefinida de magistrados? Perdón, de nuevo, Febe. Limitar la reelección indefinida de magistrados. Pero apoyaría un proyecto. Una reforma constitucional, recordemos que sería por reforma, para limitar la reelección indefinida de magistrados. Sí. ¿Apoyaría un proyecto de ley para permitir la reelección presidencial continua? No. ¿Apoyaría un proyecto para unificar los regímenes de pensiones? Sí. ¿Apoyaría el proyecto sobre extinción de dominio? No. Gracias también a doña Katia Cambronero del PLP. Don Rogis Bermúdez del PAC, también las 15 preguntas para usted y luego me amplía.
¿Aprobaría un proyecto que ponga impuesto a los premios de la lotería? No. Vamos de nuevo, don Rojis, porque no se escuchó. ¿Impuesto a los premios de la lotería? No. No. ¿Estamos bien con el micrófono, don Rojis? No, vamos a resolver esto, porque si queremos que la gente, y esto es un bloque muy importante para nosotros, a ver si nos ayudan nuestros compañeros, porque es un bloque muy importante donde las candidaturas exponen posiciones importantísimas. Hola. Vamos a Hola, nada más a resolver ese tema para que don Rojis pueda ser escuchado como el resto de las candidaturas, y todos tengan las mismas condiciones. Ahora sí, don Rojis, arrancamos de nuevo, no pasó nada. ¿Aprobaría un proyecto que ponga impuesto a los premios de la lotería? No. ¿Aprobaría un proyecto que regule las plataformas de transporte como Uber y Didi? Sí. ¿Aprobaría un proyecto para legalizar la eutanasia activa? No. ¿Está de acuerdo en declarar a Costa Rica como Estado laico? Sí. ¿Aprobaría la reforma constitucional para retirar la credencial a diputados que cometan faltas graves? Sí. ¿Estaría de acuerdo en aprobar la legalización de la marihuana para uso recreativo? Sí. ¿Aprobaría un proyecto que legalice el aborto libre en el país? No. ¿Apoyaría proyectos para cerrar o fusionar instituciones? Sí. ¿Aprobaría un proyecto para permitir la explotación de gas natural? No. ¿Apoyaría el proyecto para la construcción de un tren eléctrico? Sí, claro, ¿y el actual? ¿Aprobaría un proyecto para permitir la explotación y exploración de petróleo? No. ¿Apoyaría una reforma constitucional para limitar la reelección indefinida de magistrados? No. ¿Apoyaría un proyecto de ley para permitir la reelección presidencial continua? No. ¿Apoyaría un proyecto para unificar los regímenes de pensiones? Sí. Y apoyaría el proyecto sobre extinción de dominio. Sí. Gracias a don Rojis Bermúdez del PAC también por sus respuestas. Don Carlos García del Partido Unidad Social Cristiana, es su turno de participar en este bloque si yo fuera diputado. ¿Aprobaría un proyecto que ponga impuesto a los premios de la lotería? No. ¿Aprobaría un proyecto que regule las plataformas de transporte como Uber y Didi? Sí. ¿Aprobaría un proyecto para legalizar la eutanasia activa? No. ¿Está de acuerdo en declarar a Costa Rica como Estado laico? Sí. ¿Aprobaría la reforma constitucional para retirar la credencial a diputados que cometan faltas graves? Sí. ¿Estaría de acuerdo en aprobar la legalización de la marihuana para uso recreativo? Sí. ¿Aprobaría un proyecto que legalice el aborto libre en el país? No. ¿Apoyaría proyectos para cerrar o fusionar instituciones? Sí. ¿Aprobaría un proyecto para permitir la explotación de gas natural? No. ¿Apoyaría el proyecto para la construcción de un tren eléctrico? Sí, pero no el actual. Ya casi nos pueden ampliar. ¿Aprobaría un proyecto para permitir la explotación y exploración de petróleo? No. ¿Apoyaría una reforma constitucional para limitar la reelección indefinida de magistrados? Sí. ¿Apoyaría un proyecto de ley para permitir la reelección presidencial continua? No. ¿Apoyaría un proyecto para unificar los regímenes de pensiones? Sí. ¿Y apoyaría el proyecto sobre extinción de dominio? No. Muchas gracias a don Carlos García del Partido Unidad Social Cristiana, doña Gloria Navas del Partido Nueva República. También le planteo las 15 preguntas y luego tendrá sus 2 minutos para ampliar. ¿Aprobaría un proyecto que ponga impuesto a los premios de la lotería? No. ¿Aprobaría un proyecto que regule las plataformas de transporte como Uber y Didi? Sí. ¿Aprobaría un proyecto para legalizar la eutanasia activa? No. ¿Está de acuerdo en declarar a Costa Rica como Estado laico? No. ¿Aprobaría la reforma constitucional para retirar la credencial a diputados que cometan faltas graves? Sí. ¿Estaría de acuerdo en aprobar la legalización de la marihuana para uso recreativo? No. ¿Aprobaría un proyecto que legalice el aborto libre en el país? No. ¿Apoyaría proyectos para cerrar o fusionar instituciones? Sí. ¿Aprobaría un proyecto para permitir la explotación de gas natural? Sí. ¿Apoyaría el proyecto para la construcción de un tren eléctrico? Sí. ¿Aprobaría un proyecto para permitir la explotación y exploración de petróleo? Sí. ¿Apoyaría una reforma constitucional para limitar la reelección indefinida de magistrados? Sí. ¿Apoyaría un proyecto de ley para permitir la reelección presidencial continua? No. ¿Apoyaría un proyecto para unificar los regímenes de pensiones? Sí. Y apoyaría el proyecto sobre extinción de dominio. Sí. Gracias también a doña Gloria Navas de Nueva República por sus respuestas.